través de mi canal Conexión Educativa Digital. En esta ocasión no traigo un contenido educativo, sino que traigo el desarrollo de lo que es un video de opinión. Y justamente el video, pues no he querido dejar pasar la oportunidad para hablar un poco sobre la situación referida a cómo ha impactado en nuestras vidas el coronavirus. Vamos a estar hablando pues en esta presentación justamente de esto, y lo hacemos conectándonos, como decía anteriormente, a través de lo que es la plataforma virtual Conexión Educativa Digital. Decirles que el contenido que vamos a desarrollar ha sido elaborado y es narrado por su servidor y amigo de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Bien, vamos a iniciar, como decía anteriormente, el desarrollo de este contenido, el cual es un video de opinión sobre el problema de la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Vamos a comenzar haciendo un poquito de historia. Vamos a auxiliarnos de estas imágenes y un poco del texto que aparece en la pantalla. Vamos a recordar un poquito en la historia la última vez que nuestro mundo fue afectado por una pandemia como la que vivimos hoy en día. Y eso fue pues hace justamente 102 años, cuando el mundo fue estremecido por el aparecimiento de una pandemia que se denominó como la gripe española. Esto fue allá por el año de 1918, a inicios casi de lo que es el siglo XX, y repercutió pues, al igual que esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad, repercutió grandemente en la humanidad. Ahí podemos ver en pantalla una imagen pues de víctimas que eran recogidos pues por personas que trabajaban en la Cruz Roja de los distintos países que alrededor del mundo fueron golpeados por esta pandemia de lo que se conoció en su momento como la gripe española, que al igual pues que el virus del COVID-19 fue un virus, valga ahí la redundancia, que atacaba pues el sistema respiratorio de las personas. Bien, en la imagen que estamos viendo en estos momentos hay una situación sobre la cual se ha hablado mucho a nivel pues local. Obviamente no podemos hacer a un lado este aspecto que también impacta a nivel mundial. Si vemos detenidamente la imagen, vamos a darnos cuenta que este es un gráfico en el cual nos hace ver las tres oleadas que tuvo o padeció el mundo en el año de 1918 y parte de 1919. La situación por la cual comparto el gráfico es para que veamos que hubo una primera oleada, ¿verdad?, de la enfermedad, que obviamente pues impactó a la población mundial, pero si nos detenemos a ver el gráfico vamos a ver que en la segunda ola es cuando mayor cantidad de víctimas ocasionó la famosa gripe española. Esta situación le he traído a cuenta porque hay muchos expertos en el tema de salud que se refieren pues a que esto puede en un momento dado de repetirse ahora pues con lo que es la pandemia del coronavirus. De hecho, hay países de Europa que temen grandemente que al final pues de la fiesta de Navidad y Año Nuevo haya de alguna manera un rebrote o una segunda oleada de este mortal virus que ha afectado pues a poblaciones grandes de personas a nivel mundial.
Entonces pues a eso obedece que les comparto la imagen pues que tenemos en pantalla, haciendo ahí una especie de comparación entre lo que sucedió entre los años de 1918 y 1919 con lo que en teoría, de acuerdo a muchos especialistas en el tema de salud, pudiese repetirse con la situación que vivimos actualmente, la pandemia originada por el COVID-19. Dios quiera pues que no sea así, ¿verdad? En realidad, porque ya se cuantifican cantidades exorbitantes de víctimas a nivel mundial. Entonces pues ahí está siempre en las personas el cuidarnos, el guardar la distancia y tomar las medidas preventivas del caso para que el virus no nos pueda afectar. Vamos a ver a través de estas imágenes y este poquito de texto dónde y cuándo es que se originó el actual problema de salud que golpea pues a la población en el mundo. Recordarles que esta pandemia tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, que es la capital de la provincia de Hubei. Esto en el lejano país de China. Los primeros casos de los cuales se tiene memoria fueron pues exactamente un año atrás, en diciembre del año de 2019. En aquel momento se dice que el gobierno chino, de alguna manera, como que ocultó este problema del coronavirus, que es una enfermedad nueva, ¿verdad? Ellos fueron afectados por un virus en tiempos pues recientes, pero ellos manejaron de alguna manera esa epidemia que se les formó, ¿verdad? Y esta no logró pues pasar más allá de las fronteras ni cruzar los continentes como fue el caso del coronavirus. Entonces pues el origen inmediato de esta enfermedad lo tiene pues geográficamente hablando, ubicarlo en China. Y es que yo invito pues a las personas que miran este video si nunca lo ha hecho, a tener la ocasión de que usted pueda ver en YouTube un video de cómo es estar en un mercado chino, ¿verdad? En un mercado chino, y ahí usted va a ver pues que hay para venta al público una serie de especies pues que acá en el mundo occidental nosotros no lo comemos, ¿verdad? Ahí va a ver usted que hay serpientes a la venta y todas especies pues exóticas, y se habla pues de que en el mercado de Wuhan, en un mercado de mariscos, ahí se originó pues el brote de COVID-19, que como les decía es una enfermedad que afecta el sistema respiratorio de las personas. Bien, se ha querido de alguna manera hacernos creer que este animalito, que para nosotros es desconocido, pero que allá en China es muy común, y de hecho es una de las especies que ellos más consumen, conocido así como pangolín, se decía que este animalito había desarrollado ciertos elementos ahí que pudieron en un momento determinado pasar el virus del COVID-19 a un ser humano, y la persona que fue afectada por este animalito transmitirle a su vez a otros seres humanos el famoso virus del COVID-19. Con el tiempo se ha estudiado los científicos y han determinado que el pangolín no tiene nada que ver con el brote de COVID-19 como se llegó a pensar en un primer momento. Quiero que sigamos este mapa para que veamos en él la evolución de la expansión de cómo el coronavirus pues se fue diseminando a lo largo y ancho del mundo. Habíamos dicho que los primeros casos se dan en China, y aquí podemos ir siguiendo las fechas y cómo van apareciendo en los distintos países los casos de COVID. Este
esta especie de línea de tiempo, decirles que llega por el mes de febrero del año 2020. No abarca pues ya lo que es el mes de marzo, que fue justamente el mes en el cual se decretó cuarentena total en nuestro país, El Salvador. Entonces pues ahí podemos tener nosotros una idea sobre cómo fue evolucionando esta enfermedad y pasando de un lugar a otro. ¿Qué hizo posible que esta enfermedad pues se globalizara? Bueno, pues la misma globalización, ¿verdad? Los viajes que se dan ahora a grandes distancias, viajes intercontinentales, hizo pues de que esta pandemia, si bien es cierto, nosotros pensamos en un momento a lo mejor que no nos iba a afectar, porque estando China tan lejos, no pudiera ser que El Salvador pues terminase siendo afectado, pero ya vemos que es raro quizás el lugar del mundo que a esta fecha no ha tenido incidencias a raíz de el COVID-19. Y repito, la enfermedad, al igual que la economía, al igual que la cultura, se globalizó, ¿verdad? Y eso lo podemos acá percibir a partir del mapa que les comparto en la presente diapositiva. Bien, vamos a hablar un poquito cómo te ha afectado la pandemia. Alguien puede decir, es una pregunta hasta cierto punto boba hacerla, ¿verdad? Porque sabemos de qué manera pues ha afectado. Pero vamos a hacer así un repasito así un poquito a la rápida y breve sobre los impactos más inmediatos y más conocidos que ha tenido pues la pandemia de COVID-19. En primer lugar, es innegable el impacto económico que esto ha traído a nivel mundial. Países como el nuestro, que pues los impactos económicos los sufren con más fuerza debido a los problemas de su desarrollo. No sé, ¿verdad? No soy economista, no soy especialista en el tema. No sé cuánto tiempo va a tardar El Salvador en recuperarse del impacto económico ocasionado por el virus del COVID-19. Hay empresas que lastimosamente a raíz de la cuarentena y del corte de las transacciones comerciales tuvieron pues que declararse en quiebra, ¿verdad? Y no son ni una ni dos. Hubo despido de empleados, en fin, el impacto económico pues obviamente ha sido muy grande. Y repito, el impacto no va a ser solamente en el año 2020, sino que esto pues quién sabe hasta cuánto tiempo se va a extender para que El Salvador y el mundo comiencen a dar pues síntomas de que van recuperándose económicamente de este brote de COVID-19. Entonces, primer efecto inmediato conocido es el impacto económico de dicha pandemia. Otro aspecto importante a considerar es el impacto emocional que esta situación ha tenido. Recuerdo que mucha gente pues se quejaba de que ya no soportaba el hecho de tener que estar en cuarentenado por más tiempo, sin salir de la casa, sin poder salir a divertirse. Sabemos que esta situación nos vino a cambiar la vida a todos, ¿verdad? De una manera o de otra pues nos vino a afectar, nos vino a quitar situaciones que antes las veíamos como normales. De repente te dicen que no puedes salir a hacer ejercicio, que no puedes ir al gimnasio, que no puedes ir a trabajar, y con todas las consecuencias que esto conlleva. Entonces pues el vivir encerrado, ¿verdad? No es una situación recomendable para la salud mental y emocional de la población. Entonces, otro impacto inmediato que hemos visto a través de esta situación de pandemia son los casos pues, de situaciones que tienen que ver con lo emocional, con lo psicológico de cada una de las personas en nuestro país y obviamente por extensión alrededor del mundo. Y ¿verdad? Otra situación que ha sido quizás lo más triste y lamentable en todo esto
las pérdidas de vidas humanas. Y pues los protocolos para víctimas de COVID-19 realmente son unos protocolos por la seguridad de las personas, lógicamente, protocolos hasta cierto punto crueles, porque no puede toda la familia ir a despedir pues a un ser humano que lastimosamente ha perdido la vida a raíz pues del COVID-19. Se limita el número de personas y a una distancia prudente, esto para no poder pues el cadáver que se entierra que pueda ser agente de propagación del virus. Pero pues no son entierros normales, como pudiéramos decir, como estamos acostumbrados los salvadoreños a ir a despedir a nuestros difuntos. Entonces esta es otra situación que ha impactado grandemente la situación referida a la despedida que las familias dan a las víctimas de este mortal virus. Y vamos a ver esta lámina donde vamos a ir compartiendo diversas situaciones. Decía al inicio de mi presentación que yo no soy experto en el tema. He querido hacer este video como una forma de opinión personal sobre la situación que vive el mundo en la actualidad. Desde mi perspectiva de educador, yo considero que una de las grandes perdedoras a raíz de esta situación de pandemia ha sido la educación. No voy a hablar de la educación a nivel mundial, ¿verdad? Vamos a hablar de la educación a nivel nacional. ¿Cómo es que yo observo o creo que ha sido que esta pandemia ha venido a afectarnos a los docentes, a los padres de familia de niños que estudian y lógicamente a los estudiantes en nuestro país? Para ello yo he representado acá 5 puntos. Pueden haber más, alguien me puede decir, pero ahí se quedó corto, ¿verdad? Repito, estoy señalando aquellos aspectos que yo he considerado que más se han dejado entrever y que han incidido negativamente en los procesos educativos durante esta situación de pandemia. Tenemos en lugar que la pandemia vino pues a desnudar la brecha digital. Cada una de estas situaciones las vamos a ir desglosando. Primero las vamos a mencionar así a grosso modo. Decía, primera situación, la pandemia desnuda la brecha digital que existe en nuestro país. Segundo aspecto, la pandemia lastimosamente hizo más cómodos a los estudiantes salvadoreños, si no a todos, lastimosamente a un gran porcentaje. Otro aspecto que yo recalco de impacto de la pandemia en la educación, pues aumentó, otra situación que lamento mucho, aumentó la alcahuetería de muchos padres o madres de familia. Otra situación, si de por sí la educación en nuestro país ya mostraba deficiencias serias antes de la pandemia, pues la pandemia vino de alguna manera a darle el tiro de gracia a la educación en nuestro país. Y como quinto punto, he querido referirme al aspecto de el analfabetismo digital, de lastimosamente también decirlo, de muchos profesionales. Ya, repito, vamos a ir entrando y vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos que, repito, yo he retomado por considerarlos de capital importancia. Insisto, no son los únicos, son los que a mi criterio personal yo he visto que ha incidido de una forma obviamente negativa en los procesos de enseñanza que se intentaron realizar de marzo de este año hasta finalizar el año lectivo 2020, pues que va a quedar a la historia como
una situación irregular. Entremos en materia y vamos a ir viendo cada uno de los aspectos que yo señalé con anterioridad. Vamos a ver el aspecto referido a cómo la pandemia vino a desnudar la brecha digital. Ok. Bien, cuando hablamos de brecha digital nos referimos a que esta es la situación de desigualdad entre las personas que tienen acceso o conocimiento con respecto a las nuevas tecnologías de la información y comunicación conocidas como TIC y quienes no la tienen. De acuerdo al gráfico que yo les estoy compartiendo en este momento, nos habla un poco sobre que el Estado salvadoreño no cuenta con una herramienta estadística que le permita saber o medir cuál es la brecha digital a nivel nacional. Pero para determinar esta situación se valen de los datos que las distintas empresas telefónicas tienen sobre los clientes, la cartera de clientes que tienen acceso a el internet. Y ahí hay ciertos datos sobre los cuales yo no me voy a detener a analizarlos porque no es el objetivo ese del video. Yo quiero pues decirles que yo reconozco que existen problemas de conectividad grandes y muy serios en el país. Pero si nosotros vemos un poquito, nos detenemos a analizarlo, aunque repito, no es el objetivo en sí ese al poner la lámina, decirles que si bien es cierto, hay personas no en una cantidad considerable que tengan acceso a una computadora e internet, sí existe un porcentaje importante de población que accede al internet no a través de una computadora, sino que a través de un teléfono, ¿verdad? Y acá dice que el 50.9% de la población, oiga bien, estamos hablando de la mitad de población mayor de 10 años en el país, usa el internet una vez al día o más. Ahora, para el medio en el cual yo trabajo, yo sé que hay personas a las cuales se les hace difícil, por su condición de pobreza extrema, poder comprar un aparato, ya sea una tablet, ya sea un teléfono inteligente, comprar paquete de internet. Yo sé que se le hace difícil, pero ese grupo o ese rango de población de pobreza extrema no es tan considerable. Hay personas, y a mí me consta en mi lugar de trabajo, que cuentan con aparatos telefónicos de precios altos, a pesar de que son personas que trabajan en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas, no sé si porque les sobra el dinero, no sé si por un gusto que quiere darse, no me interesa el por qué. El hecho es que tiene acceso a un buen aparato de teléfono y tiene acceso al internet. Y que en esta pandemia no hizo los trabajos, no resolvió las guías, simple y sencillamente porque no se le pegó su regalada gana. Así de sencillo. Y esto al grado tal, y yo lo dije en las distintas clases que subí a mi canal de YouTube, así hincapié y recalcaba esa situación, de que hubo mucha gente que no entregó ni una tan sola guía. Esa gente tiene que ponerse al día con la entrega de sus guías en el próximo año 2021. Porque las disposiciones del Ministerio de Educación así lo dicen. Entonces estos estudiantes tienen que someterse a una especie de refuerzo donde obviamente no es el docente el que se va a estar
quemando las pestañas ni quebrándose la cabeza, sino que es el estudiante justamente quien tiene que corresponder todas esas actividades que por A o por B razón dejó de hacer en este año y que son parte de su proceso de formación para poder ganar el derecho a ser promovido al grado inmediato superior. Entonces, esa es la disposición del Ministerio de Educación. Para el próximo año, por ahí se habla de que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología va a entregar computadoras a los estudiantes para reducir la brecha digital. Ojalá que esto fuese cierto. Algo va a ayudar. Ojalá que no vaya a ser algo falso, como la noticia que se dio de que iban a dotar de computadoras a todo el cuerpo docente del país, y al final de cuentas, ¿qué fue lo que ocurrió? Que computadoras solo le han dado a un grupo de maestros, no le han dado al 100% de los maestros, ¿verdad? Pero yo no entiendo por qué el Ministerio de Educación no aclara esa situación, que las computadoras han sido entregadas a ciertos docentes del país, no a todos. Y yo espero que esta situación, pues, en cuanto a la entrega de computadoras para los niños y niñas que son estudiantes de nuestro país, no vaya a quedar en esa situación como ha quedado con los maestros, ¿verdad? Se nos dijo una cosa y ya a la hora, pues, de entregar los aparatos resultó otra. En el caso particular mío, yo tengo mi máquina, ¿verdad? Pero he tenido que estarla forzando a trabajar más durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, aun y cuando, pues, mucha gente dijo en su momento que su servidor, pues, se había tirado toda la cuarentena bien al suave, ganándose la plata sin hacer mayor cosa, cuando yo tengo evidencias, pues, de todo el trabajo realizado. Pero ahí está, pues, una de las situaciones que yo siempre señalo, y es, pues, el desconocimiento sobre el trabajo, ¿verdad? El desconocimiento y la poca valoración que se le da al trabajo que los docentes hacemos en nuestro país. Lastimosamente eso, pues, es así, y uno termina por acostumbrarse, ya no se sorprende, ¿verdad? Entonces, pues, ojalá que el ministerio, pues, en realidad dote de las máquinas a los estudiantes salvadoreños para poder reducir este aspecto de la brecha. Pero recordar que no solamente es el aspecto de tener acceso a una computadora, después viene el acceso al internet. ¿Quién te va a pagar el internet? Si se va a trabajar con las compañías para que brinden el internet a un precio módico a los estudiantes. No sé de qué herramientas se vaya a valer el Ministerio de Educación si es que esta situación se cristaliza finalmente, ¿verdad? Y lo otro que a mí, pues, como contribuyente me preocupa, estarle entregando computadoras a muchas personas que no saben utilizarla. ¿Qué va a suceder si finalmente el ministerio, pues, entrega estas computadoras a personas que, repito, no están preparadas para su uso y para su mantenimiento? Porque una computadora, pues, hay que estarle dando mantenimiento para que pueda rendir y dar un uso, pues, eficiente y adecuado. Entonces, la pandemia nos vino a desnudar, pues, el problema que tenemos serio de la brecha digital. Bien, otro aspecto importante, ¿verdad?, que yo considero pertinente señalar es que la pandemia vino a hacer más cómodos a los estudiantes salvadoreños, y esto, pues, se convirtió en una verdadera locura. Por eso les he puesto ahí el emoji, ¿verdad? Porque decía yo anteriormente, si bien es cierto, hay gente que en realidad no puede acceder al internet
pues hay un grueso de población que sí puede. Y repito, y yo lo sostengo ante cualquier persona. En el caso de la zona de donde yo trabajo, ¿verdad? Hay personas que no hicieron las tareas, no resolvieron las guías porque simple y sencillamente pues son haraganes, ¿verdad? O haraganas. Porque cómo es posible que no tuviera o le doliera al padre de familia, a la madre de familia, darle dinero al hijo para hacer una recarga y poner internet para enviar las guías, que eso no le iba a llevar más que un par de minutitos, pero por contra sí tienen plata para jugar el famoso jueguito del Free Fire, que yo les he puesto acá pues la imagen a la par, ¿verdad? Hay gente que se la ha tirado toda esta pandemia siendo un experto en Free Fire. Si hacemos las cuentas de cuánto ha gastado todo este tiempo jugando el famoso Free Fire, ¿verdad? Y yo siempre digo, bueno, es que el salvadoreño tiene pisto para lo que no le va a traer nada positivo, pero para la educación nunca quiere invertir. Entonces, si queremos cosas buenas, pues lógicamente tenemos que invertir, ¿verdad? Pero acá, pues, lastimosamente, ¿verdad? Muchos padres de familia, ya vamos a tocar ese aspecto referido a los padres de familia, hicieron cómodos a sus hijos, ¿verdad? Los padres de familia se unieron a los hijos en las quejas y quejas y quejas que los maestros muchas guías mandan y todo lo demás. Cuando un padre de familia es llorón o llorona, es lógico que su hijo va a ir por la misma línea. En vez de llorar, mejor enséñele a su hijo que las cosas buenas de la vida cuestan, pero que al final traen su recompensa. Después del esfuerzo viene el premio. Pero lastimosamente las generaciones actuales practican demasiado la ley del menor esfuerzo. Hay gente que pues gustoso que se le entregue un certificado y una nota que no se ha ganado, ¿verdad? Entonces yo siempre he sido crítico de esa situación. Y hoy pues más que nunca, por eso yo digo y repito, lo sostengo ante quien sea, que la pandemia vino a terminar de joder a los estudiantes de nuestro país, lo vino a hacer cómodos y ojalá me equivoque, pero yo creo que muchas veces los mismos padres de familia les quitaron el deseo a sus hijos, a sus hijas de que continuaran enviando las guías que se les hacían pues llegar para que las resolvieran. Digo esto porque en mi caso, en mi asignatura, hubo estudiantes que empezaron mandando la guía, pero de repente ya no mandaron nada. Mandaron como 2 o 3 guías, yo ahí tengo el registro, y luego pues ya no mandaron nada. Me imagino, repito, ojalá me equivoque, y espero que no sea así, que el mismo padre de familia no haya andado con aquella frase famosa de que ya no hagas eso, si todos van a pasar, ¿verdad? Porque nos centramos mucho y le damos demasiada importancia al hecho de pasar de grado. Yo siempre he dicho, ¿qué le importa a usted? ¿Qué le interesa más como padre o madre de familia que su hijo logre en la escuela? Si quiere que su hijo solamente pase de grado sin aprender, sin saber nada, o usted es del padre de familia, la madre de familia, que a usted le interesa que a la par del hecho de que su hijo, su hija pase de grado, que también aprenda cosas que le van a ser de mucha utilidad, de mucha ayuda en su vida futura. Entonces, es una de las cosas que yo nunca he comprendido, ¿verdad? Y que repito, no comparto, que muchas veces el padre de familia afloja plata para que el niño juegue con el teléfono, pero no le quiere aflojar plata para que ponga 2 horas y mande la guía, que el uso de la guía lo va a hacer un día en la semana, no es que todos los días va a estar mandando guías. Pero no les duele, ¿verdad? Darle dinero al niño, a la niña para que juegue Free Fire, pero sí le duele grandemente darle dinero para que mande una guía. Entonces, si las cosas están así en el país, pues no esperemos nada bueno ni nada positivo, ¿verdad? En el aspecto pues educativo, y por eso yo decía
La educación, lastimosamente, ha sido una de las grandes perdedoras con esta situación de la pandemia por el COVID-19. Prosigamos con el desarrollo de nuestra presentación. Vamos ahora a ver el aspecto referido. Ya hablamos de los estudiantes. Vamos a hablar sobre los padres de familia. Vamos a poner en perspectiva el aspecto como la pandemia vino a agudizar también la alcahuetería de los padres de familia, ¿verdad? Yo acá les comparto una imagen, ¿verdad?, que pues de alguna manera trata de hacernos un llamado de atención. Si usted es un alcahuete o le gusta alcahuetear a sus hijos, si usted es de aquellos que van a hasta mentir a la escuela para salvar a su hijo, porque les digo, lastimosamente uno se topa con padres y madres de familia que llegan a mentir para que justificar la irresponsabilidad de sus hijos. Eso es grave, ¿verdad? Si como adulto usted miente, ¿qué le está transmitiendo? ¿Qué valor le está transmitiendo a su hijo, a su hija? Le está transmitiendo el valor de que sea mentiroso y que justifique y busque en nosotros el fruto de sus irresponsabilidades. Yo siempre he dicho, uno debe de ser responsable de lo que hace, de lo que dice o de lo de que dejó de hacer. Y ahora, ¿verdad?, acá yo comparto esta imagen, ¿verdad?, como antes los padres de familia ante una mala nota le reclamaban al hijo, pues, ¿verdad?, porque a él lo culpaban sobre una mala nota, pero esto ha cambiado. Ahora cada vez que el alumno, el cipote, sale bien, no es que mi hijo es un genio. Pero si el niño sale mal, el profesor no sirve. Mire qué bonito, ¿verdad? Y yo siempre pues me he referido muchas veces a este aspecto, y alguien puede decir ya aburre con lo mismo, pero yo lo voy a decir cada vez que considere que sea necesario, porque las cosas, señor padre, madre de familia, no son así. Yo siempre he dicho, para que las cosas caminen, tiene que unirse el maestro, el alumno y el padre de familia. Pero lastimosamente ahora el padre de familia quiere que el maestro le eduque y que el maestro le enseñe al hijo. Y quien tiene que educar a su hijo, a su hija, ese trabajo es en el hogar. No somos los maestros los obligados o los responsables a educar a los hijos, a sus hijos. La educación, señores, comienza en casa. A la escuela el niño o la niña llega a instruirse, a terminarse de pulir, pero luego de un proceso que ha sido iniciado por el papá, por la mamá o por ambos en el hogar. Esa situación pues tiene que cada quien hacerse consciente y ya dejar, ¿verdad?, de justificar a sus hijos. Es que mi niño no hizo el trabajo porque el profesor muy exigente. Es que ese profesor se pone a creer que la niña es a saber qué o que el niño es a saber qué. Qué viejo, desgraciado, más injusto. No, ¿verdad? Ese tipo de situaciones pues no lo va a llevar a ningún lado. Sea responsable, conduzca a su hijo, oriéntelo por la vida y enséñele a que sea responsable. Y una de las formas como usted le va a enseñar a que sea responsable es entregando las tareas escolares. Es un ejercicio de responsabilidad y de preocupación por adquirir conocimiento. Prosigamos. Ahora veamos, si de por sí la educación en nuestro país estaba jodida desde antes, pues ¿cómo va a estar ahora, verdad? Ahí yo le he puesto esa imagen, ¿verdad? Lastimosamente hay estudiantes que llegan a bachillerato y son profesionales, y perdón por lo que voy a decir, no puede ni escribir, lastimosamente, ¿verdad? Pero ahí anda por la calle pavoneándose que es bachiller y que pasó pues con honores, ¿verdad? ¿Cuáles honores? Y tiene una serie de deficiencias
que lastimosamente no la subsanó porque fue un irresponsable, porque el papá o la mamá vivía alcahueteándolo, ¿verdad? Y el bicho pues es producto de lo que el papá y la mamá le transmiten. Entonces ya le decía, la situación referida al aspecto educativo en nuestro país, si antes de la pandemia dejaba mucho que desear, con la pandemia pues esto va a quedar peor, ¿verdad? Y repito, ahí si usted quiere que su niño o su niña siquiera mínimamente aprenda algo, pues exíjale, ¿verdad? Comienza por exigirle y pues no le exija solo al maestro. El maestro es un apoyo, pero el maestro no puede hacerlo todo sin el concurso del papá o la mamá de quien es sujeto del proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso los estudiantes. Y por último, vamos a ver esta situación. Desnudó la pandemia algo que se conoce como el analfabetismo digital. Nosotros acostumbramos que una persona es analfabeta cuando no puede leer ni escribir, pero con el cambio que se ha venido operando en los últimos tiempos, ahora han surgido otros tipos de analfabetos. Acuérdese que el analfabeto, repito, es aquel que no puede leer ni escribir. Hay otro tipo de analfabeto. El otro tipo de analfabeto es aquel que, sabiendo leer y escribir, no entiende lo que le están diciendo en un escrito. Y ese tipo de analfabetos abundan en nuestro país. Leen, pero no entienden lo que les están diciendo, no entienden lo que leen, ¿verdad? No puede analizar lo que un escritor le está diciendo a través de un párrafo. Y ahora se han agregado a ese tipo de analfabetismo el analfabeto digital. ¿Quiénes son los analfabetos digitales? Son aquellas personas que no han desarrollado las habilidades mínimas en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? No puede manejar un dispositivo móvil, no puede utilizar de una manera adecuada una computadora, una tablet, porque le tiene miedo a dar ese pasito y meterse de lleno en esto que yo siempre he dicho es la era digital. Y eso pues se vio mucho allá por mi centro escolar. A mí me gusta trabajar con el uso de la herramienta de la famosa plataforma Schoology, ¿verdad? Algo que el Ministerio de Educación, a través de un proceso de formación docente al cual nosotros fuimos sometidos ya hace 5 años, nos enseñó el uso de esa herramienta. Entiendo que el Ministerio de Educación nos enseñó el uso de esa herramienta para que a su vez nosotros como docentes lo implementáramos en el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos. Yo lo comencé a implementar allá por el año 2016. 2016 comencé a hacer uso de la plataforma Schoology con los alumnos. Muchos maestros, maestras recibieron el proceso de formación docente al cual yo hice referencia anteriormente, pero lastimosamente esos docentes no han querido meterse de lleno en el uso de la plataforma Schoology. Este año, dentro de ese proceso de pandemia, hemos sido formados en el uso de otra herramienta, de otra plataforma digital muy similar a Schoology, pero esta se llama Google Classroom. Incluso nos han dado ahí pues un diploma por la participación en el proceso de capacitación y gestión, le llaman ellos, del uso de dicha herramienta. Yo me pregunto, ¿será que el otro año el gremio magisterial va a dar ese pequeño pasito y va a entrar a dar las clases de forma virtual a través de Google Classroom?
o el uso de Google Classroom va a quedar lo mismo que el uso de la plataforma Schoology, que nos capacitaron para utilizarla y muchos maestros nos damos el lujo de no utilizarla, la herramienta estando ahí. Yo siempre digo, eso es como que a mí me pongan enfrente un plato con carne y yo no me la coma. Si a mí me ponen el plato con carne, es para que me la coma, pues, no para que yo vea el plato, dé la vuelta y deje que sea el perro el que se coma ese pedazo de carne, cuando el pedazo de carne lo habían puesto para mí. Entonces, lastimosamente, el gremio magisterial hemos mostrado mucho el analfabetismo digital, y yo espero realmente que ese analfabetismo se luche por superarlo. Se luche. Acá dice, ¿verdad? Analfabetismo digital, un fenómeno que solo se puede combatir en la escuela. Pero ¿cómo se va a combatir en la escuela si los docentes, los maestros, los encargados del proceso de enseñanza también no saben ni tan siquiera encender la computadora? ¿Cómo alguien que no puede ni encender la computadora le viene a enseñar a un niño o una niña cómo se enciende la computadora? ¿Verdad? Entonces, como docentes tenemos un compromiso grande, serio, fuerte, de tratar de darle vuelta pues a esta situación. Y ahí usted lo está viendo en la pantalla, no lo digo yo, ¿verdad? Sino que es algo que ahí pues aparece, que ahí pues nos lo están diciendo que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y vea lo que dice acá, ¿verdad? Vea lo que dice ahí. Hacen falta profesionales. Decirles que este escrito está referido a Europa, ¿verdad? Pero allá, al igual que acá, a pesar de que allá son más adelantados, también tienen analfabetos digitales, ¿verdad? Y nos habla pues de que vienen situaciones de competencia digital y competencia informática. Lo que yo siempre le digo a mis estudiantes: va a llegar un momento en que a ti, por chapodar, por cortar un árbol, te van a pagar, pero no te van a dar el dinero en efectivo, sino que te van a depositar y vos vas a tener que ir a cobrar a un cajero automático. Y vamos a sufrir si no podemos ni tan siquiera utilizar un cajero automático. Pero desgraciadamente, allá por la zona donde yo trabajo, hay gente que la admira que el maestro, la maestra creó un grupo de WhatsApp, pero condena que hubo un maestro que trabaja con una plataforma digital de enseñanza y que encima de eso hizo un canal de YouTube para poder dar sus clases. Los padres de familia admiran más al maestro, que simple y sencillamente lo que hizo fue hacer un grupo en WhatsApp. Así están las cosas por allá donde yo desarrollo mi labor académica. Estamos mal, estamos jodidos con esos pensamientos. Si afuera hay un mundo digital que te está reclamando que te prepares, y que entre mejor te prepares, mejor, ¿verdad? Los trabajos de aquí a 10, 15, 20, 30 años, pues indispensable que usted sepa manejar a diestra y siniestra una computadora. Pero si no estamos sentando las bases para que ese paso se dé, va a ser muy difícil. Si como padre de familia yo me quedo y me voy de bruces porque el maestro o la maestra de mi hija, de mi hijo, hizo un grupo de WhatsApp. Mire qué gran difícil eso, qué complicado hacer un grupo de WhatsApp. Pero por allá está un maestro que utiliza las herramientas que el ministerio le enseña en capacitaciones y que se esfuerza por hacer un grupo de WhatsApp. Y a ese yo como padre de familia lo condeno y digo que es un mal profesor porque me enseña, aun y cuando el maestro ha vivido todo este proceso de pandemia trabajando incluso más fuerte que cuando lo hacía antes de la pandemia. Así estamos de jodidos en este país. Así estamos de jodidos en esta educación nuestra, ¿verdad?
estamos mal y tenemos que cambiar ese tipo de mentalidades, ¿verdad? Y por eso yo decía, ¿verdad? Y acá vean lo que dice. Habla este medio sobre que esta enseñanza de la informática, del uso de la computadora, debe ser una asignatura específica que se le dé al alumno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda en el futuro desarrollarse dentro de los campos laborales que se van a presentar dentro de poco. Eso pues es la situación, ¿verdad?, a la cual nosotros nos aproximamos, ¿verdad? Repito, no condene al maestro que le quiere enseñar un plus a su hijo, a su hija. Al contrario, no se ponga a decirle, no, es que ese maestro mucho exige, muy difícil, ¿verdad? Es que yo no sé cómo es esa plataforma, es que yo no sé cómo es esto. Claro, si no sabe, pero déjese enseñar, déjese que le enseñen, permita que el maestro que sabe le enseñe y ya no ande admirándose porque un maestro, una maestra hizo un grupo de WhatsApp en el teléfono. Mire qué gran trabajo haber hecho un grupo de WhatsApp en el teléfono. Qué difícil hacer un grupo de WhatsApp en el teléfono, ¿verdad? Pero usted como padre de familia está admirado, está sorprendido de que el maestro hizo un grupo de WhatsApp en el teléfono. Qué brutal idea la de ese profesor. Y lo admiramos, ¿verdad? Porque ese sí fue un maestro. Pero el otro que me está queriendo enseñar más, ¿verdad?, que me está queriendo preparar para lo difícil que se viene, a ese lo condenamos, ¿verdad? Mire qué jodido estamos en cuanto a la situación de la educación en este país. Andamos malditamente mal. Ok, sigamos. Bien, esto ya lo vimos, lo vamos a correr. Ok, veamos esto. Yo lo he titulado Casos de cosas en tiempos de pandemia. Ya vimos como un poquito de historia de las pandemias anteriores y la pandemia actual, donde se originó y todo eso. Tocamos el aspecto cómo esa pandemia nos ha afectado en nuestros procesos educativos. Ahora quiero que veamos algunos casos de cosas que se han dado en tiempos de pandemia. Bueno, me llama la atención que hace unos meses atrás, esta señora, que es diputada del partido Arena, yo no sé si consciente o inconscientemente, se le ocurrió la brillante idea de decir que los churros, ¿verdad?, están llenos de nutrientes que necesitamos los salvadoreños. Los churros, dijo ella, y las bebidas carbonatadas, ¿verdad? Esos son alimentos sumamente nutritivos, según la señora, para los salvadoreños. Entonces, ¿verdad?, según ella, para que un salvadoreño ande bien nutrido, pues lo que tiene que hacer es comer churros. Repito, yo no sé si lo dicen esto de una forma consciente o inconsciente, pero ahí pues yo les dejo ahí el caso, ¿verdad?, que les digo tragicómico, ¿verdad?, de situaciones como nuestros políticos en las mentalidades que se manejan, que es a lo que yo hice referencia anteriormente, que tenemos que tener un cambio de mentalidad. Veamos. Otra situación que llamó mucho la atención. El gobierno en un momento determinado llama a una cuarentena obligatoria en la cual pues pasamos ahí encerrados durante un montón de tiempo. Llega un momento en que el mismo gobierno dice que va a dar un subsidio de $300, el cual pues no sé qué criterios utilizaron para la asignación de los $300, porque hubo gente que, según lo que se dijo, se explicó al principio, no iba a recibir los $300, pero hay gente que, a pesar de que tenía su salario mensual, recibió los $300. Y hay gente que en realidad necesitaba los $300 y no fue beneficiado con los $300.
Cuando el gobierno anuncia que va a utilizar los SENADES para desde ahí poder hacer la entrega de los $300, pues se hicieron colas grandísimas de gente que le valió pepino la pandemia. Le valió pepino el peligro de corría su vida de contagiarse por este virus. Y pues son lecciones, ¿verdad?, que nos van quedando donde, bueno, ¿qué pasa? Es más importante el dinero que la vida. Y estas son situaciones que los sistemas económicos nos enseñan e incluso nos llevan a poner en peligro nuestra vida. Y eso pues se dejó traslucir, repito, en el momento pues más peligroso de esta pandemia, ¿verdad?, cuando estaba golpeando más fuerte dentro de nuestro país. Otra cosa, ¿verdad?, que llamó la atención, ya anteriormente vimos a la señora que decía que los churros son nutritivos. Pues tenemos políticos que se la han querido dar de científicos, ¿verdad? El señor que tenemos acá en pantalla, él hizo una su propuesta ahí medio loca. Repito, yo no sé si están conscientes o no están conscientes cuando ellos dan estas opiniones. Daba ciertas situaciones ahí, consejos sobre cómo podía hacer la gente para ir a trabajar y que si se enfermaba de quedar en la casa, pero cuando ya estaba jodido. Yo nunca terminé de entender cuál era la pila pues de la propuesta que este señor hizo en su momento, ¿verdad? El señor es abogado, no es médico para comenzar, pero igual él se creyó tan inteligente que dijo, pues voy a hacer estas propuestas absurdas, ¿verdad? Por ahí pues lo que logró es que la gente le pusiera sus apodos y que le hiciera ciertos memes, ¿verdad? Porque repito e insisto, yo no sé si esta gente cuando propone lo que dice lo hace de manera consciente o será pues que anda pues después de haberse puesto una sirindanga buena, ¿verdad? Dicen cosas que realmente ni ellos mismos saben que van a pegar. Veamos otro aspecto ya casi para terminar este vídeo. La pandemia recrudeció la polarización política en nuestro país. Decirles que antes pues Arena y el Frente, desde la época de la guerra, eran las dos fuerzas antagónicas, primero en el campo militar y luego en el campo político. Arena gobierna nuestro país durante 20 años, el FMLN lo hace durante 10 años, 30 años en los cuales las condiciones de vida de las mayorías no cambiaron. Lejos de eso, pues la gente pobre se hizo más pobre. Estos partidos tuvieron la oportunidad de gobernar y no hicieron nada. Ahora que hay un nuevo gobierno y que intenta, dicen ellos, hacer las cosas, les aclaro, yo no soy político, no soy ni de un partido ni de otro. Yo veo la política como un objeto de estudio. Si hay algo que criticar, lo voy a criticar. Si hay algo que alabarlo, lo voy a alabar, aunque yo sé que los políticos salvadoreños hacen muy pocas cosas que sean dignas de alabarse. Pero el hecho es que los partidos, Arena y FMLN, que antes eran enemigos, ahora son aliados y tienen un enemigo común, que es el presidente Bukele. Y ese tipo de situaciones, a pesar de que nos golpea una pandemia, a pesar de que ha habido muchas pérdidas económicas, a pesar de que ha habido muchas pérdidas en vidas humanas, estos partidos políticos no han dejado a un lado sus antagonismos políticos e ideológicos, y en medio de la pandemia y teniendo al pueblo como víctima, se pusieron pues a pelearse y a dar un mal mensaje en búsqueda de reconciliación entre los salvadoreños, que es lo que nosotros necesitamos, unirnos como país. Un país tan pequeño y tan desunido obviamente no nos va a llevar a nada positivo. Las familias que son unidas enfrentan los problemas de una mejor manera. Familias que están desunidas, los problemas las agarran más de lleno. Pero, repito, nuestros políticos, lastimosamente, ni aun en tiempos de pandemia, nos han dado un mensaje positivo en el sentido de buscar la reconciliación
como país y buscar esa reconciliación como pueblo. Lastimosamente, ni la pandemia los hizo que dejaran de pensar en las elecciones del 2021. Bien, y ha sido de esta forma como yo he querido dar mi mensaje, mi opinión muy personal. Obviamente habrá quien esté de acuerdo conmigo, habrá quien no, pero repito, es mi opinión personal. Tenía esta inquietud y en esta ocasión he podido hacerlo, ¿verdad? He podido cristalizar la idea de dar mi propia perspectiva sobre esta situación de pandemia y sobre todo cómo ha afectado la educación y el contexto educativo salvadoreño. No me resta más que agradecerles la atención a este y a los anteriores videos que yo tuve la ocasión de subir a través de mi canal Conexión Educativa Digital, el cual pues Dios mediante va a seguir trabajando por la educación, a pesar de que haya gente que no valore el esfuerzo que uno hace. Seguir trabajando pues en pro de la educación nacional, en pro de la educación de El Salvador, y haciéndolo siempre pues con el esfuerzo y la dedicación necesarias de alguien que es honesto y que busca transmitir lo poco que sabe y compartirlo con sus estudiantes. Una vez más, gracias. Saludos para todas a todas. Bendiciones abundantes y nos escuchamos en una próxima ocasión a través de este espacio que nos brinda la plataforma virtual Conexión Educativa Digital. Saludos a todos.